Texas, el estado donde todo es más grande, incluyendo los misterios que nadie quiere resolver. Debajo de esos ranchos y esas carreteras rectas que se pierden en el horizonte, hay algo que no encaja. Muros enterrados que parecen construidos por alguien que no aparece en ningún libro de historia. Pinturas rupestres tan sofisticadas que los arqueólogos llevan décadas discutiendo quién las hizo. Canteras de 13,000 años que fueron la primera industria de América. Y ruinas de pueblos enteros que aparecieron y desaparecieron sin que nadie sepa por qué. Pero antes de que te pongas el sombrero de explorador y salgas al desierto, apoya el canal o te condeno a vivir donde el calor te derrite de mayo a octubre. Venga, suscríbete que te lo cuento todito. Número 12. El muro de roca de Rockwall. Empezamos fuerte, con un misterio que lleva más de 170 años sin resolverse y que le dio nombre a una ciudad entera. En 1852, 3 colonos llamados Benjamin Boydstun, Terry Atley Wade y William Clay Stevenson estaban cavando un pozo en el noreste de Texas cuando sus palas chocaron contra algo que no esperaban: piedras apiladas. Muchas piedras apiladas, lo que parecía ser un muro de roca maciza enterrado bajo la tierra. Lo que desenterraron parcialmente era tan impresionante que decidieron llamar al asentamiento Rockwall, y así se quedó. Con los años, formaciones similares fueron apareciendo en al menos 11 localizaciones diferentes, ya fuera porque alguien excavaba un pozo, araba un campo o simplemente porque la lluvia exponía una sección. Las piedras se extienden por un área de aproximadamente 20 millas cuadradas del condado de Rockwall, en lo que parece ser un rectángulo casi perfecto, de 4 millas de ancho por 7 de largo. Las secciones que se han excavado muestran bloques de piedra que parecen estar apilados con una precisión inquietante, con lo que se asemeja a mortero entre ellos, y en algunos puntos alcanzan alturas de hasta 40 pies. En 1897, 2 excavadores cavaron un pozo a través de una sección, y a unos 30 pies de profundidad encontraron lo que describieron como una abertura cuadrada casi perfecta en el muro, que desde entonces se conoce como la ventana. No llegaron al fondo de la estructura. Dejaron de cavar a 40 pies y nunca descubrieron dónde terminaba. En 1925, un arqueólogo llamado Count Byron de Braddock examinó secciones expuestas y concluyó que las había construido una raza prehistórica. En 1949, un tal señor Sanders de Fort Worth excavó otra sección y extrajo 4 piedras megalíticas que pesaban varias toneladas cada una. También se encontraron anillos metálicos compuestos de estaño, titanio y hierro incrustados en la roca. Y en una excavación de 1949, apareció un fragmento con lo que parecía ser una escritura antigua grabada. La mayoría de los geólogos modernos dicen que el muro es una formación natural, un dique de arenisca creado cuando grietas en la corteza terrestre se llenaron de sedimento que, a lo largo de millones de años, se endureció y fracturó en patrones que imitan bloques de mampostería. En 2013, el geólogo forense Scott Walter y el Dr. John Gaisman estudiaron una sección para el programa America Unearthed y concluyeron que efectivamente era natural, pero admitieron que el proceso era único y que la forma en que las fracturas se formaron dentro de la arenisca hacía que pareciera exactamente un muro de bloques de piedra. Mientras tanto, el geólogo James Shelton argumenta que los pueblos antiguos podrían haber usado piedra fundida en lugar de cortada, como se ha documentado en otros sitios megalíticos del mundo. Nadie tiene una respuesta definitiva. Las formaciones están en terreno privado, enterradas y cerradas al público. Solo puedes ver segmentos reconstruidos en el Museo del Condado y en el Juzgado Histórico. El muro de Rockwall sigue ahí abajo, debajo de una ciudad entera, sin que nadie sepa con certeza absoluta qué es. Número 11. Hueco Tanks. Nos vamos al otro extremo del estado, a 32 millas al noreste de El Paso,
donde el desierto de Chihuahua se extiende en todas direcciones como un océano de arena y matorrales. Y de ese desierto surgen 4 colinas de roca granítica como islas en un mar muerto. Se llaman Huecotáns y contienen una de las colecciones de arte rupestre más extraordinarias y enigmáticas de toda Norteamérica. Más de 3.000 pictografías, algunas con más de 6.000 años de antigüedad. Pero lo que hace verdaderamente único a este lugar son las máscaras. Más de 200 imágenes de máscaras ceremoniales pintadas en las rocas, la mayor concentración de este tipo en todo el continente. Y nadie sabe exactamente qué significan. Las pintaron los Jornada Mogollón, un pueblo agrícola que habitó la zona entre el año 500 y el 1450 de nuestra era. Construyeron casas semisubterráneas al pie de las colinas, cultivaron maíz y frijoles y dejaron estas imágenes inquietantes en cada grieta, cueva y refugio de roca que encontraron. Las máscaras tienen ojos enormes, bocas geométricas, tocados elaborados. Algunas parecen representar deidades de la lluvia o la tormenta. Otras tienen cuernos. Una de las más famosas, el bailarín de cuernos blancos, es una figura chamánica de 4 pies de alto, con los brazos extendidos y cuernos gigantes, que parece vigilar desde su cueva como si llevara 1000 años esperando que alguien venga a preguntarle algo. Los pigmentos que usaron incluyen rojo, verde, amarillo, naranja, azul, blanco y negro, lo que sugiere un sistema de producción de pinturas bastante sofisticado para gente que vivía en el desierto. Y luego desaparecieron. Alrededor de 1450, los Mogollón abandonaron sus casas y dejaron las máscaras mirando al vacío. Después vinieron los apaches, los Coahua, los comanches y los Tigua, y cada grupo añadió sus propias imágenes. Caballos, soldados, escenas de batalla, manos pintadas. Capas y capas de historia superpuestas en las mismas paredes de roca. Hoy Huecotáns es un parque estatal con acceso estrictamente limitado. Solo se permite un número determinado de visitantes al día. 2 de las 3 montañas del parque están completamente restringidas y solo se puede acceder con guía autorizado y reserva previa. Los vándalos han dañado algunas pinturas, lo que llevó al Estado a imponer las restricciones actuales. Antes de entrar, todos los visitantes deben ver un video obligatorio de 15 minutos. Las pictografías más importantes están en zonas a las que simplemente no puedes entrar sin permiso oficial. Número 10. Los pictografías del Cañón Seminole. Bajamos al suroeste, al condado de Valverde, donde los ríos Pecos y Devils se vacían en el Río Grande y los acantilados de piedra caliza se elevan sobre los cañones como catedrales naturales. En esos acantilados hay cientos de refugios rocosos que contienen una de las tradiciones de arte rupestre más antiguas y complejas del mundo. El estilo Pecos River, datado en aproximadamente 4000 años de antigüedad, incluye paneles polícromos de figuras humanas gigantes, algunas de más de 6 pies de alto con tocados elaborados, objetos ceremoniales y diseños geométricos que los investigadores aún no consiguen descifrar por completo. El refugio más famoso es el Fate Bell Shelter, con un panel que se extiende más de 30 metros de largo. Las figuras son chamánicas, dicen los expertos. Representan viajes espirituales, transformaciones, visiones inducidas por plantas alucinógenas, como el peyote y las semillas de mezcal que crecían en la zona. Pero eso es una interpretación. La verdad es que nadie sabe con certeza qué estaban haciendo los artistas. Lo que hace particularmente desconcertante al estilo Pecos River es su sofisticación técnica. Los artistas mezclaban pigmentos minerales con aglutinantes orgánicos para crear pinturas que han sobrevivido 4 milenios expuestas a los elementos. Las figuras muestran una comprensión del movimiento, la proporción y la composición que resulta difícil de reconciliar con una sociedad nómada de cazadores-recolectores que vivían en refugios de roca. Y sin embargo, ahí están. Los refugios también preservan restos de cestería, esteras de fibra, materiales de cuero
y otros restos orgánicos que normalmente desaparecen en cuestión de décadas, pero que en el clima seco del cañón han sobrevivido miles de años intactos. La zona es un parque estatal y puedes visitar algunos refugios por tu cuenta, pero las secciones más importantes requieren visitas guiadas con reserva previa. La fragilidad de las pinturas y el riesgo de vandalismo han llevado a restricciones cada vez más estrictas. Cada año que pasa, hay menos acceso libre y más zonas cerradas. Número 9. Los montículos Caddo. Nos movemos al este de Texas, a 26 millas al oeste de Nacogdoches, cerca del pueblo de Alto. Aquí, en un paisaje de pinos altos, arcilla roja y una humedad que no tienen nada que ver con el Texas seco que la mayoría imagina, 3 enormes montículos de tierra se elevan sobre la pradera. Los construyeron los Hasinai, un pueblo de habla Caddo que migró desde la región del Río Rojo en Oklahoma hace más de 1200 años. El sitio fue un centro ceremonial y político activo desde aproximadamente el año 800 hasta el 1400 de nuestra era. 2 de los montículos servían como plataformas ceremoniales y políticas sobre las que se erigían templos. El tercero es un montículo funerario. Para construirlos, los Caddo seleccionaron cuidadosamente tierra de colores específicos y la transportaron cesta a cesta hasta formar estas estructuras masivas. La cantidad de trabajo humano que eso requiere es difícil de imaginar. Piénsalo. Sin ruedas, sin animales de carga, sin herramientas de metal. Solo personas cargando tierra durante generaciones. Los Caddo eran agricultores sofisticados, los primeros del este de Texas y comerciantes activos. Materiales encontrados en el sitio han aparecido en yacimientos arqueológicos por todo el continente, lo que sugiere una red comercial que abarcaba cientos de millas. Pero alrededor de 1400, abandonaron los montículos y las familias se dispersaron hacia zonas circundantes. Nadie sabe exactamente por qué. Sequía, conflictos internos, presión de otros pueblos o simplemente un cambio en las estructuras de poder que hizo que los montículos perdieran su relevancia. En 2019, un tornado destruyó una réplica de una casa Caddo de hierba tejida que voluntarios habían construido en el sitio, como si la naturaleza se empeñara en recordar que lo que se construye en Texas se destruye en Texas. El sitio hoy es un parque estatal protegido, pero cerca de Longview, en un meandro del río Sabine, hay otro grupo de montículos Caddo que son más grandes y están mejor preservados, según los arqueólogos. 8 estructuras enormes formando un anillo gigante. Están en propiedad privada, cerrados al público, vigilados por voluntarios. Y los arqueólogos han jurado proteger su ubicación exacta porque los saqueadores han devastado otros sitios Caddo en busca de cerámica y objetos funerarios. Número 8. Las canteras de sílex de Alibates. Subimos al Panhandle de Texas, al norte de Amarillo, donde los acantilados del río Canadian se quiebran en mesas y barrancos de un rojo profundo. Aquí, en unas 1000 acres de terreno protegido, hay más de 700 canteras prehistóricas que constituyen la industria más antigua de Norteamérica. 13.000 años de actividad humana continua en el mismo lugar. El material que extraían se llama sílex de Alibates, una dolomita agatizada de colores extraordinarios: rojo, naranja, púrpura, azulado, blanco, marrón, con patrones de bandas y veteados que lo hacen inconfundible. Pero no lo extraían por bonito. Lo extraían porque mantiene un filo como pocas piedras en el mundo. Los primeros en usarlo fueron los cazadores de la cultura Clovis hace unos 13.000 años, que fabricaban puntas de lanza con este material para cazar mamuts imperiales. Puntas de sílex de Alibates se han encontrado en yacimientos desde Montana hasta el río Mississippi, desde el centro de México hasta Minnesota. Eso significa que una piedra sacada de un barranco en el Panhandle de Texas acababa a miles de millas de distancia, pasando de mano en mano a través de redes comerciales que cubrían medio continente. Entre los años 1150 y 1450 de nuestra era, un pueblo conocido como la cultura Antelope Creek
estableció aldeas permanentes cerca de las canteras. Construyeron casas de piedra con muros de losas de dolomita, algunas de hasta 100 habitaciones. Su economía dependía en gran parte de la minería, preparación y comercio del sílex. Lo intercambiaban por cerámica Pueblo de Nuevo México, obsidiana de las montañas James, piedra de pipa de Minnesota y conchas del Pacífico. Alrededor de 1450, las aldeas fueron abandonadas, sequía severa, incursiones de tribus agresivas del oeste o ambas cosas. Hoy el Monumento Nacional de Alibates es uno de los 10 lugares menos visitados del sistema de parques nacionales. Solo puedes ver las canteras con una caminata guiada por un ranger que debes reservar con antelación. No puedes recoger sílex, entrar en las canteras, ni salirte del sendero. Todo está exactamente como lo dejaron hace siglos. 700 canteras con sus montículos de desechos rodeándolas como anillos, exactamente igual que cuando el último tallador de pedernal se levantó y se marchó hacia un destino que la historia no registró. Suscríbete para hacerme ver que estos vídeos ayudan y tienen sentido. Número 7. La ciudad enterrada. Nos quedamos en el Panhandle, pero nos movemos al noreste, al condado de Ochiltree, a la orilla sur de Wolf Creek. Aquí, a principios del siglo XX, un profesor llamado T. H. Eyerly del Canadian Academy empezó a excavar unas ruinas de piedra que habían desconcertado a todos los que las habían visto. Las llamó la ciudad enterrada, y el nombre se quedó. Lo que encontró fueron los restos de lo que resultó ser una serie de aldeas construidas entre los años 800 y 1500 de nuestra era, por un pueblo que los arqueólogos aún discuten cómo clasificar. Las viviendas eran rectangulares, construidas con grandes bloques de caliche extraídos de las paredes del valle. Algunas tenían hasta 650 pies cuadrados de superficie, una escala masiva para estándares prehistóricos. Después de colocar las piedras, excavaban el interior hasta una profundidad de unos 2 pies, usando la tierra extraída para erigir gruesos muros exteriores. Un pasillo central de 10 a 12 pies de ancho incluía un hogar, y postes de madera de 12 a 18 pulgadas de diámetro se clavaban en cada esquina para sostener el techo. Las entradas, túneles de arrastre de 8 a 10 pies de largo, siempre miraban al este. Siempre, sin excepción. Y nadie sabe exactamente por qué. El arqueólogo Jack Hughes estimó que las ruinas representan una serie de aldeas o granjas semipermanentes habitadas a lo largo de siglos. Al menos 5 grupos de estructuras, cada uno con 7 u 8 viviendas, han sido identificados. Cada grupo pudo haber albergado hasta 100 personas y pudo haber sido ocupado durante unos 20 años antes de que algún recurso local, como la leña, se agotara. Entonces, se mudaban arroyo arriba o abajo y empezaban de nuevo. Lo desconcertante es que la arquitectura no encaja limpiamente con ninguna cultura conocida de la zona. Al principio los arqueólogos la vincularon con la cultura Antelope Creek, el mismo pueblo de las canteras de Alibates, pero Hughes argumentó que los habitantes de la ciudad enterrada eran de una cultura distinta que desarrolló su propia sociedad en relativo aislamiento, posiblemente de tronco lingüístico Caddo, quizás emparentados con los Wichita o los Pawnee. Influencias de Kansas, diseños locales, materiales del suroeste, una mezcla que no tiene paralelo exacto en ninguna otra parte. Las ruinas están en terreno privado y no son accesibles al público general. Número 6. El sitio Gault. Bajamos al centro de Texas, al condado de Bell, cerca de la ciudad de Florencia. Aquí, en un valle con manantiales perennes y abundante chert, hay un yacimiento arqueológico que ha reescrito la historia de la presencia humana en el continente americano. El sitio Gault contiene evidencia de ocupación humana continua durante al menos 16.000 años, posiblemente 20.000. Eso es miles de años antes de lo que la teoría dominante, la hipótesis Clovis First, había establecido como la fecha de llegada de los primeros humanos a América.
Los arqueólogos han excavado millones de artefactos del sitio. Puntas de proyectil, cuchillos, raspadores, herramientas de hueso. Pero lo más enigmático son las piedras grabadas, fragmentos de cherta y caliza con líneas finas incisas, pirámides, espirales y diseños geométricos que no encajan con nada conocido de esa época en esta parte del mundo. Nadie sabe qué significan esos grabados. Podrían ser decorativos, rituales, comunicativos o algo que ni siquiera tenemos categoría para definir. En 2007, el arqueólogo Michael Collins, de la Universidad de Texas, usó su propio dinero para comprar el sitio y preservarlo. Lo donó a The Archaeological Conservancy y formó una organización sin ánimo de lucro para su estudio. Durante una década, arqueólogos y voluntarios de todo el mundo excavaron aproximadamente el 3% del sitio y extrajeron 2.600.000 artefactos. El área excavada ha sido mapeada y rellenada. Hoy parece una llanura de inundación cubierta de hierba. Los artefactos están siendo catalogados en el Laboratorio de Investigación Arqueológica de la Universidad de Texas. Se ofrecen visitas guiadas mensuales por $10, pero el sitio en sí está protegido y el acceso está estrictamente controlado. Número 5. Las Medicine Mounds. Nos movemos al noroeste, al condado de Hardeman, entre las ciudades de Quanah y Chillicothe. Conduciendo por la autopista 287, 4 colinas cónicas de dolomita aparecen al sur de la carretera como si alguien las hubiera colocado ahí a propósito. Se elevan entre 200 y 350 pies sobre las llanuras circundantes, rodeadas de campos de algodón y grano, flanqueadas al oeste por los restos de un antiguo sendero de búfalos. Son las Medicine Mounds, y su origen geológico no es un misterio. Son formaciones erosionales de la era pérmica, con entre 225 y 270 millones de años de antigüedad. Lo que sí es un misterio es por qué generaciones de pueblos indígenas las consideraron lugares de poder sobrenatural. Los comanches creían que un espíritu poderoso y benévolo habitaba la cima plana del montículo más alto, a 1,744 pies sobre el nivel del mar. Los guerreros subían después de ayunar durante días, se sentaban en meditación hasta recibir visiones, y los curanderos mezclaban hierbas medicinales en la cima para que el espíritu añadiera sus poderes curativos. Manantiales naturales de agua mineral brotaban en la base de los montículos, proporcionando agua en un paisaje donde el agua era escasa. Plantas medicinales crecían aquí que no se encontraban en las llanuras circundantes. Las Medicine Mounds no son una estructura construida por humanos. Son una estructura natural que los humanos elevaron a la categoría de sagrada por razones que la geología no puede explicar. Los comanches las usaron desde al menos el siglo XVII hasta el siglo XIX. Hoy están en un rancho ganadero privado de más de 20.000 acres. No puedes acceder sin permiso del rancho, que ofrece visitas guiadas con cita previa. Los miembros de la nación comanche siguen regresando anualmente para ceremonias espirituales. Don Parker, bisnieto de Quanah Parker, el último jefe comanche, dirige bendiciones con humo de cedro y salvia en la silla que conecta los dos montículos más grandes. Hay bastones espirituales clavados junto a los cedros en la cima en memoria de los difuntos. Es un lugar donde la arqueología, la geología y la espiritualidad se encuentran y ninguna de las tres puede explicar por completo a las otras dos. Número 4. Las ruinas de Antelope Creek. Volvemos al Panhandle, al valle del río Canadian, donde entre los años 1150 y 1450 floreció una civilización que construyó estructuras de piedra que no encajan en ninguna categoría cómoda. La cultura Antelope Creek, así llamada por los arqueólogos, construyó aldeas permanentes con casas de losas de piedra que combinaban elementos de los pueblos del suroeste con características de las culturas de las grandes llanuras. Eran agricultores que cultivaban maíz, frijoles y calabaza, pero también cazadores de búfalos. Comerciaban a lo largo de rutas que conectaban Minnesota con México.
Sus casas tenían paredes de piedra con mortero de ceniza volcánica y tierra de los barrancos rojos, y algunas aldeas tenían más de 100 habitaciones. Lo desconcertante es que nadie sabe exactamente quiénes eran ni de dónde vinieron. Su arquitectura tiene similitudes con los pueblos de Nuevo México, pero también con culturas de las llanuras del norte. Su cerámica tiene influencias del suroeste, pero su economía era de las llanuras. Y luego, alrededor de 1450, desaparecieron. Algunas teorías apuntan a sequías prolongadas, otras a la llegada de tribus nómadas agresivas del oeste, posiblemente los ancestros de los apaches que empujaron a los agricultores fuera de sus aldeas. La tribu wichita moderna podría ser descendiente de estos pueblos, pero la conexión no está probada definitivamente. Las ruinas están dispersas por el Valle del Canadian, muchas en terreno privado inaccesible. Algunas están dentro del área recreativa del lago Meredith y del Monumento Nacional de Alibates. Los pozos de cantera y los cimientos de las casas siguen ahí cubiertos de hierba, esperando a que alguien descifre la historia completa de un pueblo que construyó una civilización en medio de las llanuras y luego se desvaneció. Los arqueólogos llevan décadas encontrando restos dispersos por todo el valle, pero sin una excavación sistemática a gran escala que costaría millones de dólares que nadie está dispuesto a poner. La historia de Antelope Creek seguirá siendo un rompecabezas con la mitad de las piezas perdidas en la hierba alta del Panhandle. Número 3. La ciudad enterrada de Lubbock Lake. Bajamos al llano estacado a las afueras de Lubbock, donde un meandro del antiguo Yellowhouse Draw creó un manantial que atrajo vida durante al menos 12.000 años. El Lubbock Lake Landmark es un yacimiento arqueológico que contiene un registro estratificado continuo de presencia humana, desde los cazadores de mamuts de la Edad de Hielo hasta los comanches del siglo XIX. Es el único sitio conocido en Norteamérica que tiene evidencia de cada periodo cultural importante del continente en un solo lugar, capa sobre capa, como un pastel geológico de historia humana. Lo que lo hace enigmático no es una sola estructura, sino la acumulación. Puntas Clovis junto a huesos de mamuts en las capas más profundas. Encima, puntas Folsom con restos de bisontes gigantes extintos. Más arriba, herramientas del periodo arcaico. Luego, cerámicas de los pueblos agrícolas. Y en la superficie, puntas de flecha de los comanches y restos de expediciones españolas. Todo en el mismo lugar, como si algo en ese manantial obligara a cada cultura que pasó por las llanuras a detenerse exactamente ahí, en el mismo punto, durante 12 milenios. Los arqueólogos dicen que la explicación es obvia. Agua. En el llano estacado, un manantial permanente era el recurso más valioso que existía, y cada grupo humano que cruzaba esas llanuras interminables acababa encontrando este lugar. Pero la coincidencia de que cada cultura importante haya dejado sus huellas en el mismo sitio, sin interrupción, durante 12.000 años, tiene algo de inquietante. El sitio es un monumento histórico nacional y un hito arqueológico estatal. Hay un centro de visitantes y senderos interpretativos que te permiten caminar sobre los mismos estratos donde los cazadores Clovis mataban mamuts. El acceso a las zonas de excavación activa está restringido y supervisado por la Universidad Tecnológica de Texas, que gestiona el sitio y continúa las investigaciones que llevan décadas revelando capas y más capas de una historia que cada excavación hace más profunda y más difícil de explicar por completo. Número 2. Fort Phantom Hill. Nos movemos al centro norte de Texas, 14 millas al norte de Abilene, donde las llanuras se encuentran con los primeros indicios de terreno ondulado. Aquí hay algo que no debería estar en pie. Las ruinas de Fort Phantom Hill, un puesto militar del ejército de los Estados Unidos establecido en 1851 para proteger a los colonos que se movían hacia el oeste. Pero no es el fuerte lo que es inexplicable, es lo que pasó con él. El ejército construyó el puesto en un lugar que los soldados odiaron desde el primer día. No había agua suficiente, el viento era implacable
Las condiciones eran tan miserables que los soldados escribían cartas describiendo el lugar como un infierno en la tierra. El fuerte fue abandonado en 1854, apenas 3 años después de su construcción. Y aquí viene lo extraño. Poco después de que el último soldado se marchara, el fuerte ardió. Las estructuras de madera se consumieron en un incendio cuyo origen nunca fue determinado. Fue accidental. Fue sabotaje de los propios soldados que odiaban el lugar. Fueron los comanches. Fue un rayo. Nadie lo sabe. Lo que quedó fueron las chimeneas de piedra, los muros de los almacenes y la estructura del comisariato que siguen en pie hoy como esqueletos de piedra en medio de la pradera. Las chimeneas se levantan contra el cielo como dedos, señalando al vacío, sin casas a las que pertenecer. La imagen es tan potente que Fort Phantom Hill se ha convertido en uno de los sitios más fotografiados de Texas. Y luego están los fenómenos que no tienen explicación convencional. Los colonos de la zona reportaron luces extrañas alrededor de las ruinas durante décadas. El nombre Phantom Hill, que ya existía antes del fuerte, proviene de relatos de viajeros que decían ver formaciones que aparecían y desaparecían en el horizonte, como espejismos sólidos. Los soldados estacionados allí reportaron sonidos inexplicables por la noche. El sitio es propiedad del Fort Phantom Hill Foundation y está abierto al público. Pero la sensación de estar caminando entre chimeneas de piedra que se levantan del suelo como lápidas de una civilización que prefirió quemarse a seguir existiendo es algo que ninguna fotografía puede transmitir. Hay algo en esas ruinas que te hace mirar por encima del hombro, que te hace escuchar el viento con más atención de la necesaria. Los historiadores locales dicen que es solo la sugestión de un nombre evocador y un paisaje desolado. Los comanches, que conocían estas llanuras mejor que nadie, probablemente tendrían otra explicación. Número 1. El sitio Gaut y las piedras grabadas del Pleistoceno. Sí, vuelvo al sitio Gaut, porque lo que encontraron ahí merece el número 1 por separado. Entre los millones de artefactos excavados, los arqueólogos descubrieron algo que cambió la manera en que entendemos a los primeros habitantes de América. Piedras con grabados, no herramientas, no armas, arte. Líneas finas incisas en fragmentos de chert y caliza que datan de entre 16.000 y 20.000 años de antigüedad. Pirámides, espirales, líneas geométricas, patrones repetitivos. Los grabados son anteriores a cualquier otro ejemplo conocido de expresión simbólica en el continente americano. Son miles de años más antiguos que las puntas Clovis, que hasta hace poco se consideraban la evidencia más antigua de presencia humana en América. Lo que esto significa es que las personas que vivían en el centro de Texas hace 20.000 años no eran simplemente supervivientes luchando contra el frío y la megafauna. Tenían pensamiento simbólico. Tenían la capacidad y la necesidad de grabar patrones en piedra que no tenían función práctica aparente. Nadie sabe qué significan esos grabados. Los investigadores los han comparado con diseños encontrados en cuevas europeas de la misma época, pero no hay una conexión probada. Podrían ser marcas de propiedad, podrían ser mapas, podrían ser representaciones astronómicas, podrían ser algo para lo que ni siquiera tenemos vocabulario. Lo que sí sabemos es que, hace 20.000 años, alguien se sentó junto a un manantial, en lo que hoy es el condado de Bell, Texas, cogió un trozo de piedra y grabó algo con un propósito que llevamos décadas intentando descifrar sin éxito. Esos grabados están ahora en cajas del Laboratorio de Investigación Arqueológica de la Universidad de Texas, siendo catalogados y estudiados. El público no puede verlos salvo en exhibiciones especiales en museos como el Bell County Museum en Belton y el Williamson Museum en Georgetown. La monografía científica definitiva sobre el sitio aún no se ha publicado, lo que significa que el misterio más antiguo de Texas, las piedras grabadas del Pleistoceno, sigue técnicamente sin resolver, y puede que siga así mucho tiempo. Y con esto terminamos el recorrido por las estructuras antiguas de Texas que nadie puede explicar del todo. 12 lugares donde la piedra guarda secretos
que la ciencia no ha logrado descifrar por completo, donde muros enterrados desafían la geología. Máscaras pintadas hace 1000 años te miran desde las cuevas como si supieran algo que tú no sabes. Canteras de 13.000 años demuestran que la primera industria de América estaba en el Panhandle, y grabados del Pleistoceno prueban que los primeros tejanos ya tenían algo que decir, aunque no sepamos qué era. Texas es el estado donde la historia empieza antes de lo que la historia puede recordar, donde debajo del petróleo hay piedra, debajo de la piedra hay misterio, y debajo del misterio hay alguien que estuvo aquí antes que todos nosotros y que tuvo la decencia de dejar constancia, aunque no tuviera la decencia de dejarnos las instrucciones para leerla. 12 estructuras que demuestran que Texas no empezó con los cowboys ni con los pozos de petróleo. Empezó con alguien que se arrodilló junto a un manantial, cogió una piedra y decidió que merecía la pena dejar una marca en el mundo. 20.000 años después, seguimos mirando esas marcas intentando entenderlas. Y eso, si lo piensas, dice tanto de ellos como de nosotros. Yo soy un viejo, y los viejos sabemos que las preguntas sin respuesta son las únicas que merecen la pena. Cuídate.